noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Este es el curso de instrumentación virtual. Mi número de grupo es el 9. Esta es la fase número 3. La tarea nos pide, en base al proyecto que es el control de unas variables en el data center. En un data center, generar un sistema de adquisición de datos y también generar un sistema de comunicación para la visualización de los datos. Tenemos entonces en nuestro Proteus la simulación del sistema de adquisición de datos. Tenemos nuestra tarjeta controladora que es un Arduino Uno. Yo quise conectar esta pantalla LCD para tener los datos de forma local, los datos de las variables medidas. Tenemos una variable para medir el consumo energético de los servidores. Tenemos un DHT11, un sensor temperatura y humedad para medir la temperatura y la humedad dentro del data center. Tenemos un sensor detector de gas o de humo para detectar posibles incendios, cortocircuitos dentro de los servidores. Tenemos un sensor de flama igual para detectar llamas dentro del data center. En esta parte entonces tenemos nuestra comunicación, puerto serial, lo vamos a hacer de forma virtual para simular estos datos que van a ser llevados a nuestro LabVIEW y ser visualizados allá y poderlos ver gráficamente. Vemos que en nuestra tarjeta tenemos 0 y 1 como nuestros puertos de comunicación al puerto serial. Del pin 2 al 7 tenemos nuestra pantalla LCD y las entradas analógicas las tenemos configuradas. Por ejemplo, A0 para nuestro sensor de temperatura y humedad, A1 para nuestro sensor de humo de gas, A2 para nuestro sensor de flama y para el consumo energético corriente lo tenemos en nuestro pin A3. Vamos entonces a mirar el programa que se generó en Arduino Uno. Vemos entonces que incluimos la librería para nuestra pantalla LCD, incluimos nuestra librería de DHT para el sensor DHT11, definimos los pines que están o que utilizamos para la pantalla LCD, definimos cada uno de los pines de A0 a A3, entradas analógicas con cada una de las variables para hacer nuestra medición de cada uno de las variables entregadas por nuestros sensores. Por ejemplo, decimos que este sensor de humedad, temperatura, sensor de gas o de humo, sensor de flama y sensor de corriente o consumo. Definimos el tipo de sensor que es de HT11. Recordemos que acá también puede ser una opción el de HT22. Después inicializamos nuestro sensor con el pin que estamos utilizando, la variable y nuestro tipo de sensor, la velocidad de trabajo para el puerto serial, el tamaño de nuestra LCD 16x4 y cada una de las variables o los pines donde se conectan los sensores para medir las variables los definimos como entradas. Vamos a tener una inicialización del sensor y un tiempo de espera de 1 segundo para arrancar con nuestro programa donde medimos la temperatura, la humedad. Analog read es para medir una entrada analógica de flama, gas, corriente. Hacemos la conversión a voltios de cada una de las variables y aplicamos las ecuaciones para convertir y obtener el dato real. Vemos que con set cursor pues vamos a utilizar cada una de las líneas de nuestra LCD. Imprimimos un título, un texto, un título temperatura, humedad, gas y flama. Acá en esta LCD no nos cabe la corriente para verlo de forma local. Y ya imprimimos el valor de la temperatura, separamos cada uno de los datos con punto y coma. Esto nos sirve para hacer la separación de cadena de datos que van por nuestro puerto serial a la view y en la view poderlo separar cada uno de esos datos. Imprimimos tanto en la LCD como en el puerto serial.
Al final, esto se hará cada medio segundo, cada 500 milisegundos. Este es el programa que vamos a cargar entonces en nuestro Arduino Uno. Vemos entonces que para establecer la comunicación tenemos el Virtual Serial Port que nos ayuda a configurar los puertos para establecer la comunicación entre el Proteus y el LabVIEW. Para Proteus asignamos el puerto en el COM 10 y para LabVIEW en el COM 11. Estos son los dos puertos configurados. Vamos entonces a la view y vemos que tenemos acá el puerto que ya dijimos que fue definido como 11. Vemos que cada uno de los datos que llegan separados y cómo llega el mensaje completo, separado por punto y coma, como habíamos dicho. Vemos que cada una de las variables se va a mostrar en una forma gráfica, en amplitud y en tiempo. Acá vemos que tenemos tiempo, fecha actualizada y vemos que acá ya tenemos como una forma más gráfica de poderlo ver o una forma más amigable. Y pues vemos que hay gráficas, em, vemos que hay como tipo reloj y demás. Si nosotros exploramos un poco el diagrama de bloques, pues tenemos acá nuestro puerto que trabaja 9600, como ya lo habíamos dicho, el puerto serial. Acá se reciben nuestros datos. Vemos que aplicamos unos ciclos para poder ir recibiendo cada uno de los datos. Vemos que acá está el mensaje recibido, que es el que nosotros vamos a visualizar separado por punto y coma, que ya vimos también en la pantalla de la view, como ahorita lo vamos a observar cómo llega separado por punto y coma. Ya en esta parte el mensaje recibido va a ser separado cada vez que encuentre un punto y coma en cada uno de los datos. Acá ya recibe el dato general y acá va a ser la separación de temperatura, humedad, gas, flama y corriente. Y lo va a extraer pues de cada una de las posiciones separado por punto y coma. Y ya acá vemos que tenemos entonces la visualización en cada uno de los gráficos y la visualización de forma pues como más amigable. Vamos entonces a correr nuestros programas. Vamos a ver que acá vamos a visualizar en la LCD y en la terminal del puerto serial. Vemos que cada uno de los datos se van generando, es lo mismo que se va enviando por puerto serial. Vemos entonces ahora, corremos en LabVIEW nuestro programa y vemos que las gráficas se van generando. Vemos que se están generando ya unos datos y se están tomando. Vamos entonces a revisar cómo si hacemos una variación en la simulación, pues obviamente se van presentando unos cambios. Entonces vemos que, por ejemplo, este dato va a ser fijo porque en este momento está midiendo el consumo en una lámpara, pero esto sirve para hacer la medición de consumo en servidores y establecer un valor, y si se supera el valor, pues ya sea un consumo excesivo, se podría encender una alarma. Vemos que acá está en temperatura, nosotros podemos incrementar la temperatura, vamos a ponerla en 45, vamos a esperar que se actualice nuestra temperatura. Vamos entonces a mirar que en este momento 37, vamos a esperar la actualización. Esperamos un tiempo y vamos a ver que se actualiza a 45 y vemos que la gráfica ya empieza a cambiar. Si queremos mirar, por ejemplo, para la humedad, para el gas, entonces hacemos el mismo ejercicio. Para la humedad hacemos el cambio acá. Vamos a disminuir nuestra humedad, a llevarla a 65 para que veamos el comportamiento. En este momento ya va a actualizar, vemos que ya va actualizando los datos, vemos 65 y vemos que acá efectivamente la humedad, que es esta, empieza a bajar. Ya está más acá en 65 y empieza a bajar acá a 65. Vemos entonces que para el gas, si yo hago un incremento, efectivamente vamos a ver la reacción de nuestra gráfica, va incrementando nuestro dato. Y vamos a ver, por ejemplo, el de llama. Si nosotros hacemos un incremento en el sensor de llama, pues vamos a ver que acá también va a cambiar el valor
y vamos a ver que inmediatamente nuestra gráfica empieza a reaccionar según el valor enviado. Con esto entonces podríamos nosotros determinar los límites en temperatura, humedad, detección de humo y de flama para poder activar alarmas o generar acciones para controlar esa misma temperatura, esa humedad o generar una extinción de un posible incendio. Bueno, esto era lo que tenía por presentarles. Trabajé de forma individual por poca participación en el grupo colaborativo. Muchísimas gracias y una feliz noche.